vengo a tus pies, ayúdame a serte fiel, perdóname, pues contra ti pequé. Tal como soy, mi Salvador, mi alma confía solo en ti, pues mis batallas tú las pelearás. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En ti yo siempre esperaré. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has observado mi andar y mi reposo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Donde quiera que vaya, tu mano me guiará. Oh Jehová, todos mis caminos te son conocidos. Mis palabras tú las sabes. Por detrás y por delante me rodeaste, y sobre mí está tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Donde quiera
quiera que vaya, tu mano me guiará, porque tú formaste mis entrañas y mi cuerpo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso estoy maravillado. Y mi alma solo conoce a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Donde quiera que vaya, tu mano me guiará. Buenas noches, hermanos. Que Dios quiera bendecirnos en el día de hoy. Gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad donde podemos una vez más estar conectados como para poder compartir, como decíamos en el día de ayer, la palabra del Señor. Para nosotros los creyentes, los cristianos, es tan importante esto, poder saber y entender de que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Que para Dios todas las cosas son posibles. Y el tema principal que hoy nos reúne, que nos convoca, como les decía ayer, y que vamos a hablar con respecto a esto, es sobre los diezmos y sobre las ofrendas. Quisiera que pudieran entender que son dos títulos o dos temas tan importantes de que es imposible abarcarlos en una hora, que como normalmente por ahí tengo este tiempo para predicar en una hora, porque hablar de los diezmos nos llevaría varias predicaciones, así como las ofrendas. Pero quisiera en el día de hoy, si Dios así lo permite, poder tomar estos dos temas y hablar ampliamente con respecto a esto. Y bueno, seguramente ustedes, como los que ya tienen algún conocimiento de la palabra, entenderán, y otros, bueno, les recomiendo y les diría que volvieran después a escuchar la palabra, a escuchar los mensajes, y en especial para que puedan entender con respecto a esto que es muy importante, porque la verdad se ha hecho muy mal, mucho mal, tanto a los creyentes, a los que han creído en la palabra de Dios, a aquellos que necesitan bendición. Pero bueno, vamos a explayarnos en el tema. Primero, antes de nada, le voy a pedir que me acompañe a orar para poder desenvolvernos en esta palabra, para que Dios nos pueda iluminar y pueda abrir nuestro entendimiento para que comprendamos su gloriosa palabra. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que usted tiene para con la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes y niños, así también como la misericordia que tiene hacia mi vida. Le ruego que usted pueda iluminarme, guiarme, fortalecerme, darme de la unción y de su poder, de su sabiduría, de su inteligencia, de su elocuencia, de su denuedo, de esta su buena voluntad, Dios mío, para expresar, exponer, dar a conocer, predicar, dar a entender su palabra. Esta palabra que necesitamos, Señor, para poder acercarnos cada día más a usted, no ser más engañados, Señor, porque su evangelio, como dice su palabra, es verdad. Y esto es lo que queremos predicar, la verdad. Acompáñeme,
Le pido a través del Espíritu Santo, únjame con esta unción de lo alto para poder hablar de usted como debo hacerlo, Señor. Ungido y nutrido de sus santas palabras. También pidiéndole que a mis hermanos y hermanas, los oyentes que están, Señor, escuchando, también usted les pueda abrir el entendimiento para que comprendan acerca de esta palabra gloriosa. Se lo pido, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la verdad, el tema de diezmos y ofrendas, seguramente a usted le ha tocado, ha pensado, también ha participado tal vez en algunas conversaciones con respecto a esto, y hay muchas opiniones encontradas. Y la mayoría de la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios encuentra un obstáculo en esto cuando se habla del diezmo, se habla de la ofrenda, y verdaderamente es así. ¿Usted sabe por qué? Porque se ha robado mucho. Se ha mentido mucho con respecto al diezmo y la ofrenda. Y no se ha hecho conforme a lo que está escrito en su palabra. Obviamente no quiero que usted se vaya solamente por acontecimientos o testimonios de los demás, sino que vayamos a la palabra y podamos entender qué es lo que pide Dios de nosotros, qué es lo que dice Dios con respecto al diezmo, qué es lo que dice Dios con respecto a la ofrenda. Vuelvo a repetir, aquí se ha involucrado a mucha gente y lamentablemente mucha gente que no entiende, defiende a sus pastores, a sus líderes, a estos ladrones de guantes blancos y los defiende, sin saber ni entender lo que dicen las Escrituras. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿El diezmo es un mandamiento? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Las ofrendas es un mandamiento? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? He escuchado a muchas personas que han deliberado con respecto a esto diciendo, bueno, esto ya pasó, fue en la ley, ahora ya no es más el diezmo. Bueno, uno lo hace conforme quiere hacerlo en su corazón, si no, no. Ahora ya existe solamente la ofrenda. Y bueno, con respecto a esto, vamos a aclarar este tema. Seguramente usted que no tiene conocimiento ha visto y ha hablado con respecto a pastores, líderes, que se han enriquecido a costa de estos feligreses, a estos hermanos que con una buena voluntad hicieron ofrendas o dieron su diezmo, pero no fue volcado o no fue utilizado, como dicen las Sagradas Escrituras, en las cosas divinas. Bueno, aquí es nuestro deber como ministros de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios, de decir la verdad. La verdad, hay muchos pastores, no solamente aquí en Cipolletti, alrededor del mundo, y esto ha pasado desde que nosotros tenemos conocimiento, ¿sí? Y como vamos a ver hoy, Dios también reprende a mucha gente con respecto a esto porque se ha robado mucho, se ha mentido mucho. Es más, se le ha dicho a la gente que si no hace esto, también hay una amenaza. Dios no te va a hacer esto, Dios no te va a hacer lo otro, Dios no te va a bendecir, Dios te va a maldecir. Y normalmente o finalmente muchos congregados de distintas iglesias, de distintas denominaciones, han terminado diezmando u ofrendando por miedo, no por amor, ni tampoco por la obediencia a la palabra, y no lo hacen en muchas iglesias, como dice la Escritura. Porque se aprovechan lamentablemente de los hombres, se aprovechan de las necesidades de las personas, lucran con la fe, y estos son ladrones, ¿sí? Son estas personas que, como dice el apóstol Pedro, hacen mercadería de las ovejas. Vamos a ver en principio en el libro de Hebreos, ¿sí? En el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, vamos a ver en el versículo 1, y con respecto a este sacerdocio, ¿sí? Dice la Escritura 7.1 de Hebreos, 7.1 al 8, vamos a leer, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo
dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ven? Dice la Escritura que en este episodio, si usted lo lee en las Sagradas Escrituras, cuando habla de este sacerdote y cuando habla de Abraham, que va a rescatar a su sobrino Lot de este rey Kedorlaomer y otros 5 reyes más que vinieron y bueno, saquearon y se llevaron cautivas a algunas personas de allí de Sodoma. Abraham salió con sus siervos, sus criados, y los derrotó, y cuando volvía de esta derrota de estos reyes, dice que le salió al encuentro este sacerdote. Este sacerdote que es, como dice aquí la Escritura, Melquisedec. Melquisedec, que es el primer rey, ¿sí? Y sacerdote, ¿sí? Es un sumo sacerdote, o el sacerdote Melquisedec, como dice aquí la Escritura, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien, dice, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Dice la Biblia que este hombre, este varón, que verdaderamente ha tenido esta dicha en el pasado de haber oído y conocido la voz de Dios, Abraham, tenía promesas sobre él y él las creyó. Dios le bendijo de tal manera, porque nosotros no nos olvidemos que Abraham era el padre de la fe. Pero aquí, como dice la Escritura, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí el que bendijo a Abraham, el que tenía las promesas, porque el que tenía las promesas era Abraham, Melquisedec, este sacerdote, le bendijo, y sin discusión alguna, como dice la Escritura, el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? A este Abraham le dio diezmos de todo. Y aclara, dice la Escritura, en el versículo 7 y 8 vamos a leer, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué podemos interpretar con esto? ¿O qué es lo que interpretamos y qué es lo que dice Dios con respecto a esto? Ustedes recuerdan que en algún momento le dicen al Señor si era lícito darle tributo a César. Entonces le muestran una moneda, porque el Señor les pide que le muestre la moneda, y le dice, ¿de quién es esta inscripción? Y él le dice, ellos le dicen de César, y entonces el Señor le dice, bueno, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Muchos han dicho que esto ya no existe o que ya no está, porque esto estaba en el Antiguo Testamento, o era del Viejo Pacto, o estaba en la ley. Pero quiero hacer memoria o recordar que el tema del diezmo no estaba en la ley. El tema del diezmo ya figuraba antes de la ley. Porque recordemos que después de Abraham, 400 años después, vino la ley. Y ya Abraham había dado los diezmos, ¿sí?, a este sacerdote de Melquisedec. Figura, como dice la Escritura también, de este sumo sacerdote que es para siempre, según el orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo. Ya había dado los diezmos, o sea que el diezmo fue incorporado a este estilo de vida, o esta práctica divina que tenía el pueblo de Israel,
porque los sacerdotes recibían del pueblo los diezmos, así como este sacerdote Melquisedec recibió de Abraham los diezmos. Dice la Biblia que aquí usted físicamente, usted entrega su diezmo. Y aquí, en la tierra, terrenalmente lo recibe un hombre mortal. Pero el diezmo, escuche bien, es un acto de fe. El diezmo es una obediencia que usted le debe a Dios, porque usted de lo recibido de la mano de Dios le da a Él, porque todo se lo da a Dios. Le da la vida, le da la salud, le da el trabajo, le da el dinero, le da todo. Normalmente el hombre no quiere diezmar porque parece que se queda con menos plata. Pero en realidad es diezmar de lo que Dios le da, porque todo le pertenece a Dios. Ahora, el hombre le da el diezmo a Dios. Cuando se lo da a Dios, obviamente o físicamente se lo tiene que llevar a algún lugar, ¿sí? Algún sacerdote, algún ministro, algún pastor, alguna persona que le reciba. Dice la Biblia que aquí lo reciben, como dice en el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, esta misma acción, dice, la recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Allí hablando de que en el cielo, porque allí es donde está este gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Los diezmos los recibían los sacerdotes. Hoy usted me podrá preguntar, bueno, pero no hay más sacerdotes. Sí, según este orden de Melquisedec, aquí en la tierra no hay más. No hay más. Pero en la gloria sí. Porque recordemos que es sacerdote para siempre el Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y esto del diezmo estaba antes de la ley. O sea que usted debe seguir diezmando, ¿sí? Según lo que dice la Biblia. Y aquí esto lo quiero aclarar porque ha habido mucha confusión en muchas áreas. Dice la Biblia. Preguntémonos primero, ¿el diezmo es bíblico? Sí. ¿Estaba en la ley? No, fue incorporado. ¿Qué es lo que tengo que diezmar? El diezmo es la 10ª parte o el 10% de mi ganancia. Recordemos en un momento, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, dice, fariseo que oraba consigo mismo, y que es una parábola que explica el Señor Jesucristo con el publicano y el fariseo. En una parte de la oración, este fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que este varón daba diezmos de todo lo que ganaba. No dice que daba diezmos de todo lo que recibía, sino de todo lo que ganaba. Entonces, yo tengo que dar o diezmar de lo que gano, de mi ganancia. Por ejemplo, si yo vendo un vaso, pongamos un ejemplo, un vaso de vidrio que es caro, me salió 50 pesos. ¿Sí? Yo lo compré ese vaso, 50 pesos, y lo vendo a ese vaso porque, bueno, quiero tener una ganancia, lo vendo en 100. 100 pesos vendo el vaso. Yo vendo el vaso a 100 pesos y recibo esos 100 pesos. Mi diezmo, ¿cuánto sería? No de los 100. Yo vendí el vaso en 100, pero yo gané 50 nada más. Porque yo invertí 50, lo vendí en 100, pero gané 50. O sea, de los 100 que recibo, yo tengo que dar diezmos solamente de lo que gané. Doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ¿cuál es mi ganancia de ese vaso que yo, si lo compré en 50, lo vendí en 100? Son 50 pesos la ganancia. O sea que mi diezmo serían 5 pesos. No 10 pesos. Porque muchos le han confundido, le han dicho a las personas, no, todo lo que usted recibe tiene que dar diezmo. No, de todo lo que gano. Y esto lo enseña Jesús en la parábola. O sea, no hay discusión alguna con respecto a lo que enseña Jesús. No es que yo esté equivocado o que yo estoy imponiendo una nueva doctrina y demás. Esto está escrito. Jesús lo enseñó diciendo que esto era así. Dar diezmo de todo lo que se gana. En el diezmo, hermanos, muchos, usted seguramente lo debe saber, o si se está congregando en algún lugar, le pasan un sobre, ¿sí? Para que usted ponga el nombre, apellido y la fecha y el monto de cuánto es lo que diezma.
Recordemos que Jesucristo dijo que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿sí? O tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, en otras palabras, que no se enteren los demás lo que vos estás haciendo para con Dios. Si lo que vas a hacer, hacelo para Dios, para que Dios te vea, para que Dios te bendiga. Entonces, si usted, hermano, usted no puede engañar a Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. O sea, si usted va a diezmar, ponga esa plata de su diezmo, de lo que ganó, no de lo que recibió. Usted va al trabajo, por ejemplo, y cobra, supongamos, 50.000 pesos. Pero para ir a trabajar tiene que invertir en locomoción, tal vez en comida, ¿sí? O en algún otro gasto, y al final tiene que tomarse ese trabajo, porque muchos son vagos y dicen, bueno, sí, yo le doy todo esto y ya está. No, no, porque Dios nos pide lo justo. Dios no pide ni más ni menos, porque Dios no necesita nuestra plata. Lo que Dios necesita es nuestra obediencia, y esta obediencia tiene que ser justa, porque esa plata o ese dinero debe ser destinado para las cosas espirituales o las del templo o las necesidades o los gastos que tienen que hacerse, pero como dice la Escritura. Ahora, yo tengo que sacar el gasto de todo lo que invierto para alcanzar a ese monto. Normalmente una persona que recibe X cantidad de dinero por su trabajo no es que ganó todo eso. Le pagaron eso, pero tuvo que invertir en viáticos, almuerzos, o vestimentos, lo que fuere, para poder alcanzar ese sueldo. Entonces eso debiéramos descontarlo para poder dar el diezmo de lo que he ganado, ¿sí? Normalmente, volviendo atrás, las personas les entregan en algunas iglesias un sobre para que ponga el nombre, apellido y fecha y cantidad de lo que usted diezma. ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios no lo ve? ¿No sabe dónde trabaja? ¿Dios no sabe cuánto a usted le pagan? ¿Dios no sabe cuánto usted gastó e invirtió para tener esa ganancia? ¿Por qué le tengo que poner el nombre, apellido y cuánto, de qué fecha y cuánto es el monto? ¿Por qué Dios se olvidará? ¿O lo han inventado los hombres para saber quién diezma y cuánto diezma y cuáles son los meses que diezmó o no? Usted si lo va a hacer, hágalo para Dios, porque es una obediencia que usted tiene que hacer para con Dios. Pero no le ponga el nombre. Dios ya lo conoce, hermano. Eso, si usted le pone el nombre y el apellido y la fecha, es para que el pastor lo controle si es que usted diezmó ese mes o no. El diezmo es su obediencia a Dios, no es la obediencia a los hombres. Es la obediencia a lo que Dios dice. Dar diezmo de todo lo que ganamos. También dice la Biblia, nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, que el diezmo es algo en lo cual el hombre ha lucrado y ha estafado a mucha gente. Tanto el diezmo como la ofrenda ha sido un motivo para que los hombres puedan robar y engañar, pero también, como dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchos hombres, usted ha escuchado, bueno, este se puso en una iglesia porque no quiere trabajar o ahora quiere vivir de la gente. Si te querés hacer rico, hacete pastor. Claro, porque está tan mal visto todo esto que ya la gente ve a un pastor y ya no ve a un hombre, un ministro de Dios, ya ve a alguien cuánto le puede sacar, cuánto le puede robar. Y vemos que quien más diezma en una iglesia es mejor visto como aquel pobre que no diezma, según a los ojos de ellos, ¿no? El diezmo, hermanos, no tiene tanto la importancia de cuál es el monto. Pueden ser 10 pesos como $1.000.000. Dios no va a recibir esta plata física en el cielo, lo que, como dice aquí la Escritura, allí alguien recibe esta obediencia, allí en el cielo, de aquel que se da nombre de que vive, porque el Señor vive, el Señor resucitó y vive allí a la diestra de Dios Padre. Él es el que recibe, Él es el sumo sacerdote que recibe mi obediencia con respecto al diezmo. Ahora, muchas personas, lamentablemente, mintieron con respecto a esto y no solamente recibieron los diezmos, sino que lo que hicieron fue buscarlos, ¿sí? Pedirlos, recordarle a la gente que no se olvide de diezmar. Diezmar, hermanos, u ofrendar, ahora después vamos a ver el tema de la ofrenda. El diezmar es como no mentir, no matar, ¿sí? No engañes a tu prójimo. Decí la verdad, no mientas. O sea,
diezma, no deje de diezmar. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante con respecto a la obediencia del diezmo. Y muchos predicadores o líderes le han metido a la gente que si usted no diezma, Dios lo va a maldecir. Dios lo va a maldecir. Dios no lo va a prosperar. Y todo pareciera que con el diezmo pasa solamente por la economía. Pasa de si yo pongo 10, Dios me va a dar 20. Si yo pongo 1000, Dios me va a dar 10.000. Y muchos hombres, predicadores, han dicho, bueno, usted tiene que sembrar, tiene que dar con un corazón alegre, contento a Dios. Siempre, hermano. Otros dicen, hagan pacto con Dios. Le han inventado tantas cosas. De todas maneras quieren sacarle plata de una u otra forma a las personas. No les basta con esto, sino que amenazan a la gente que si no lo hacen, Dios le va a maldecir, Dios va a maldecir su hogar, su hijo, y lo van a echar del trabajo, ¿no? Y no es así. Entonces Dios tendría que maldecir a estos sacerdotes o a estos líderes o a estos pastores mentirosos que no enseñan la ley correctamente al pueblo. Claro, a ellos les conviene enseñar esto en profundidad. Yo es la primera vez que hago esto, de poder enseñar así abiertamente con respecto al diezmo y la ofrenda. Y esta inquietud ha estado en mi corazón hace muchos años y hoy lo quiero hacer de la mejor manera posible porque así como usted, yo también fui víctima de tantas personas que se quieren aprovechar de nuestro esfuerzo. Entonces, es la primera vez que hablo así abiertamente. En la iglesia como predicador creo que he hablado 2 veces con respecto a esto del diezmo y de la ofrenda. Pero hay mucha mentira, hay mucha amenaza y con respecto a esto. Usted si lo quiere hacer, hágalo por una obediencia a Dios. Y si no lo quiere hacer, bueno, la Escritura dice, ustedes recuerdan que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios hay algo que no puede hacer, siendo el Todopoderoso, violar nuestra voluntad. Entonces usted decide hacer esto o no hacerlo. Usted decide diezmar u ofrendar. Si no lo quiere hacer, está bien. Si no lo quiere hacer, está bien. Lo quiere hacer, gloria a Dios. No lo quiere hacer, va a seguir viviendo. Nada más que al final va a ser usted juzgado justamente por las Sagradas Escrituras. Mal interpretadas y mal enseñadas las Escrituras hacen que el hombre rechace la enseñanza de Dios. Pero bien enseñada la Escritura, bien interpretada, hace que el hombre la considere y vea si esto le conviene a su vida o no. El diezmo y la ofrenda es una bendición para nuestras vidas. El diezmo y la ofrenda es algo que le va a hacer bien a mi vida personal, pero no solamente en la parte económica, porque muchos quieren solamente tener la bendición allí. Pero ahora vamos a ver en la Biblia con respecto a esto. Y hay muchos testimonios, sí, porque Ford, cuando el primer sueldo agarró, lo dio como diezmo, por eso que hizo tantos autos y demás, y está bien, pero hermanos, usted diezmando, solamente diezmando no se va a salvar. Tiene que cumplir toda la otra parte de la ley. O, si cumplimos toda la otra parte de la ley y me falta esto, Pablo dijo, transgresor me hago. Ahora, vuelvo a repetir, el diezmo era antes de la ley. La ley vino 400 años después, más o menos, después que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, de todo lo que había obtenido como botín de esa guerra. Fue incorporada, como el día de reposo. El día de reposo no fue incorporado a la ley, pero ya estaba antes. Recordemos que cuando el Señor hace el cielo y la tierra, descansa el día séptimo, dice, y lo llamó reposo, ¿sí? Un día de reposo, un día santo, agradable. Fue incorporado a la ley. El diezmo también ya existía antes de la ley. Hermanos, este sacerdote aparece inmutable, dice la Escritura, según el orden de Melquisedec, así es Jesús. Nunca dejó de ser sacerdote y los que reciben el diezmo son los sacerdotes. ¿Sí? Aquí en la tierra ya no hay más sacerdotes según el orden, ni de Aarón, ni de Melquisedec, porque el único sacerdote, o si hay alguno de la descendencia de Israel, por supuesto, pueden ser sacerdotes de la tribu de Leví aquí en la tierra. Hay, pero al tema bíblico, hablando exclusivamente con respecto a este orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, ya no hay más, solamente Jesús fue el último sumo sacerdote y el primer sumo sacerdote, según este orden que es para siempre,
porque antes habían otros que necesitaban otros sacrificios también por ellos mismos. Pero después de este sacrificio ya no hay que hacer más sacrificios ni de animales, ni de aves, ni de ofrendas, porque Jesús cumplió todo esto y Él es el sumo sacerdote. Entonces mi ofrenda, yo hoy acá en la tierra, si se la tuviera que dar a alguien, se la tendría que dar a Jesús como sumo sacerdote. Pero Él ya no está aquí, Él está en gloria. Por eso, como dice aquí la Escritura en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿qué cosa? Sacerdotes, dice hombres mortales, ¿sí? Usted va, lleva su diezmo y alguien lo recibe, ¿sí? Hombres mortales. No dice mujeres mortales, hombres mortales. Pero allí, hablando del cielo, donde está Dios, dice, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, mi obediencia la recibe Dios en gloria. Usted tiene que obedecer por amor y porque lo entendió. Seguramente delante suyo hay otras cosas que debe procurar sanarse o restaurarse, pero el diezmo está escrito. Dice, esto fue antes. No, dice la Biblia que esto sigue. Esto sigue. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote que recibe nuestra obediencia en gloria. Y es para siempre. ¿Sí? Es para siempre. Nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios. Dice la Biblia también, nosotros vemos ahí en el versículo 21, Hebreos 7:21, dice, porque los otros, hablando de otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Sí? 7:21 de Hebreos. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que los que reciben los diezmos son los sacerdotes, y Jesús sigue recibiendo como sacerdote su diezmo en gloria. Esto, por supuesto, aquí en la tierra es algo material, algo físico. Pueden ser pesos, yenes, dólares, lo que fuere. Pero en realidad, en lo que recibe Dios arriba es su obediencia. Amén. Vuelvo a repetir, todo lo que usted da a Dios, porque esto es lo que Dios pide, lo da de lo recibido de su mano. No es suyo, es lo que Dios le dio. Y Dios le pide una parte para la obra del ministerio, ¿sí? Porque hay que pagar luz, gas, agua y demás, mantener un servicio, pero no haciendo negocio con esto, ¿sí? A abstenerse a esto, solamente dejar que ingrese lo que Dios quiera que ingrese, no lastimar a la gente y provocarla y amenazarla para que lo haga. Debemos confiar en Dios. Dios sabe nuestras necesidades, así que no es necesario estar constantemente hablando con respecto a esto. En el versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? Por eso es que mientras moría uno, después se sustituía a otro. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, Dios no ha cambiado. Este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no ha cambiado, es inmutable. No ha mutado, no ha cambiado. Y así como Melquisedec recibió los diezmos, así este sacerdote inmutable sigue recibiendo los diezmos. Y sigue recibiendo los diezmos en gloria, así esta obediencia. Por lo cual, también dice el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Amén? ¿Quién fue el Hijo? Como dice la Escritura, ¿quién fue el Señor Jesucristo? El que fue hecho por Dios, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, como dice aquí también la Escritura, es este sacerdote, es el sacerdote receptor, el que recibe el primer diezmo registrado en la Biblia, ¿sí?
¿Y quién es el que da el diezmo? Abraham, ¿sí? Es entregado por Abraham y él, como sumo sacerdote también, o como sacerdote, dice que la Biblia que es, este es el primer sacerdote rey, porque dice la Escritura que este era rey de justicia, el sacerdote Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz, ¿sí? O sea, era justo y era pacífico. Dice la Biblia que es el primer rey sacerdote, ¿sí? Y el primer diezmo se registra en la Biblia con respecto a esto, recibiéndolo Melquisedec de las manos de Abraham. Ahora, vamos a un versículo bíblico que muchos han usado para amenazar a la gente, ¿sí? Vamos a ver en Malaquías, ¿sí? Malaquías, en el capítulo 3, y vamos a ver algo muy importante. No se vaya, ¿sí? Si está allí, ore, ayúdeme a que podamos juntos ver en las Escrituras lo que Dios tiene para con nosotros. Compártalo, vuélvalo a ver después. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, después de Zacarías, ¿sí? Malaquías vamos a ver en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Usted seguramente si ha ido a alguna iglesia, a esto le sonará cotidiano, le sonará medio otra vez con lo mismo. Y quiero, esto es muy importante para que lo entienda, porque acá también nos han mentido y se ha malinterpretado esta parte de la Escritura. Dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Amén? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, comienza aquí con una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo podemos ir al cielo y robarle a Dios? Bueno, dice, pues vosotros me habéis robado. Dios le dice a un grupo de personas, porque a quién tenemos que identificar también en la Biblia a quién le estaba hablando, ¿sí? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, pues vosotros me habéis robado. ¿A quién le estaba hablando Dios? Nosotros podemos decir a la nación toda. No, después dice esto. Incluyendo a este grupo, también dice que vosotros, la nación toda, también me habéis robado. Dice, si usted busca ahí, se va un poquito para atrás, en Malaquías capítulo 2, versículo 1, dice 2:1, fíjese a quién le está escribiendo, la infidelidad que tenía Israel, más que nada los sacerdotes, la cabeza. Dice el 2:1 de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. ¿Sí? ¿A quién le estaba dirigido esta parte, esta escritura? Seguramente involucrando a toda una nación. ¿Pero a quién le estaba dirigida esta palabra? Como vemos en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias. Sí, perfecto, estaban las 7 iglesias. Pero cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de... Y aquí la escritura habla sobre los sacerdotes. ¿Quiénes son los que robaban entonces en Israel en primer lugar? Eran los sacerdotes, eran los líderes, como hoy ocurre a nivel mundial. Los sacerdotes son los primeros en robar, porque ocupan esa plata en lo que no es de provecho en las cosas espirituales. Y dice la Biblia, a vosotros es este mandamiento, para ustedes, oh sacerdotes. Y si ustedes no lo hacen como yo les digo, si no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre, de cumplir con lo que yo les digo, los voy a maldecir. Por eso, como dice aquí la Escritura, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición. ¿A quién les está escribiendo?
¿A quién les está diciendo? A los sacerdotes. Los sacerdotes, como hoy, ladrones, ¿sí? Que le han robado a Dios y le han robado al pueblo. El pueblo cumplió. Usted lee después en Segunda de Crónicas 31 y en Esdras, va a encontrar, o en Nehemías, perdón, va a encontrar de que se habla del diezmo del pueblo, pero los que lo administraban eran los sacerdotes. Entonces debemos interpretar esto. Jesús no se va a robar a sí mismo si es de él. Está hablando de hombres mortales, como veíamos recién aquí en Malaquías, en Hebreos, perdón. Dice, aquí reciben el diezmo hombres mortales. Pero allí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea que está diciéndonos que los que estaban robando en aquel tiempo, en primer lugar, eran los sacerdotes, eran los líderes. Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué le robaron? Diezmos y ofrendas. Está utilizando muy mal la palabra. No hoy, desde ya hace muchos años. Está utilizando mal la palabra de Dios. Amenazando a la gente con este versículo. Usted no le robe a Dios, porque si no va a ser maldito. Ajá, ¿y el sacerdote qué hace? El líder, el pastor, ¿qué hace? Tiene mejores casas que sus congregados. Ve la necesidad de los pobres, de los hambrientos y no los ayuda. Tiene autos lujosos. 1, 2, 3 casas, chacras, piletas, viajes al exterior. ¿Con qué plata es esto? ¿Con qué dinero es? ¿No es con los diezmos y las ofrendas que en vez de ser destinadas al Señor, han sido destinadas solamente a sus proyectos terrenales? Ladrones que le roban a Dios y que le roban los diezmos y las ofrendas del pueblo. Obviamente que también después más abajo dice que la nación toda la habéis robado al Señor. Claro, porque cuando usted no diezma y cuando usted no ofrenda, le está robando o le está quitando lo que Dios le pide. Pero en realidad el primer mensaje es para el líder. El primer mensaje es para el pastor, para este sacerdote, que se ha enriquecido a costilla o a costas de estos que dan su diezmo y dan sus ofrendas. Y utilizan esta palabra amenazando, no sea maldito, tiene que diezmar, tiene que hacerlo, porque si no Dios... Hacer esto de diezmar, como dice aquí la Escritura, trae un beneficio, no solamente en lo económico. Dice la Escritura, traer los diezmos al alfolí. No dice que hay que pedirlos, no dice que hay que insistir culto tras culto con respecto a esto. No, dice traer los diezmos. Uno tiene que obedecer de corazón. Una vez que ya está enseñada la palabra, la persona tiene que obedecer. Si no lo hará hoy, lo hará mañana. Y si lo hará pasado, será más cansador, tendrá más aflicción, porque Dios es justo. Entonces, si yo entiendo hoy que lo tengo que hacer, lo hago de corazón. Lo tengo que traer yo. Y el alfolí no es esa cosita de que se pasa con un palito y una bolsita, ni tampoco es la mesa que se pone delante, ¿sí? Como para avergonzar a los demás. Bueno, vamos a pasar los diezmos y ponen una mesa delante de la iglesia, delante de los congregados, para ver quién es el que pasa a poner y quién no pasa a poner, para avergonzarlos. Ahora, dice que debemos que traer, el hombre tiene que traer los diezmos. No se lo tienen que estar recalcando a cada rato, ni pidiéndoselo, ni yéndolo a buscar. Hola, ¿qué tal? Si vengo a buscar el diezmo. ¿Qué diezmo? El diezmo de este mes, ¿te olvidaste? Porque te tengo registrado en un sobre que el mes pasado tampoco diste el diezmo. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Y porque, viste, como yo te tengo registrado con un sobre, acá tengo todos los sobres de este hermano, todos los sobres de este hermano, todos los sobres de esta otra hermana, todos los sobres de este otro joven, y usted hace como 2 o 3 meses que no diezma. ¿Y cómo se entera? Si yo, claro, porque usted le pone el nombre y el apellido y la fecha y el monto. Ahora, la verdad, hermanos, ¿el hombre le roba a Dios? Sí, cuando no diezma. Pero aquí cuando habla, ¿robará el hombre a Dios? El hombre puede robar en los diezmos y las ofrendas. Pero como vemos en Malaquías 2:1, dice la Escritura, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. A los sacerdotes los estaba reprendiendo. Estos líderes, caraduras, rebeldes, en cuanto a Dios, la santidad, ¿sí?
no son santos, no se perfeccionan en estas cosas santas, sino que les atrae y les gusta solamente el dinero y viven detrás de todo esto solamente por amor al dinero. No les importa las almas, ¿sí? Ven con buenos ojos al que tiene dinero y al que no tiene dinero lo desprecian y lo ponen a un lado. Esta es la verdad. La verdad me va a hacer libre a mí y la verdad le va a ser libre a usted. O sea, no amenacemos a la gente con esto. Enseñémoslo. Una cosa es enseñarlo para que uno lo aprenda y otra cosa es usar la escritura como una amenaza. ¿Sí? Portate bien, si no Dios te va a castigar. No, pero pará, antes de darme el castigo, ¿por qué me tengo que portar bien? Y por amor, porque Dios entregó su vida, Dios hizo esto por vos y Él te considera, Él siempre piensa en vos. Ah, bueno. No, solamente la violencia, la amenaza, ¿sí? Como en muchas iglesias se ha hecho. O sea, si usted cuando vaya a diezmar, tiene que diezmar no durante el culto. Y esto lo vamos a ver junto con la ofrenda ahora. Pero no irme mucho de tiempo. Quiero aprovechar este tiempo, pero para no irme mucho de tiempo, ¿sí? Dice la Biblia que esto no tiene lugar. ¿Sí? Estoy mirando el tiempo. Sí. Esto no tiene lugar en el culto. ¿Sí? Esto se hace o antes o después. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Sí, el hombre le puede robar, mayormente a aquellos que reciben los diezmos y las ofrendas y se la gastan en cualquier cosa, menos en las cosas divinas. Ahora, como veíamos, Melquisedec es el sumo sacerdote, ¿sí? O el sacerdote receptor del primer diezmo que se dio o que se registra en la Biblia, que lo dio Abraham, ¿sí? Como dice aquí también la escritura en el libro de Hebreos, cuando uno deposita el diezmo, ¿sí? Lo hace en obediencia a Dios. Esto lo recibe un hombre mortal aquí en la tierra, pero allí en gloria lo recibe esta obediencia la recibe uno que se da nombre de que vive, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios nos dice entonces en Malaquías que el mandamiento es para los sacerdotes. 2:1 de Malaquías dice, este mandamiento es para vosotros, os sacerdotes. Ahora vamos a ver el tema de o sea, podríamos seguir hablando con respecto a esto porque ya tenemos casi una hora, pero vamos a ocuparnos un poquito también de la ofrenda. Después deje, si quiere, algún comentario, ¿sí? Después cuando terminemos, si quiere, vamos a seguir hablando del diezmo o vamos a seguir hablando de la ofrenda. Pero en realidad yo personalmente con esto, y el que es hombre sabio, entendido, le bastará como para que pueda seguir indagando y registrando de alguna manera en su mente y buscando en la Biblia cómo poder hacer con respecto a esto, ¿sí? El diezmo y la ofrenda. El diezmo no dejó de ser porque es eterno y Dios lo recibe allí en gloria. O sea, no es que ya pasó, estaba en la ley y ya pasó, no, porque el sumo sacerdote sigue existiendo y sigue recibiendo todo esto de parte del pueblo. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, vamos a buscar, por favor, en el capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16. Hoy me va a disculpar, vamos a tener un poquito más de tiempo, un poquito más, para poder ver, no en profundidad, sí por arriba con respecto a esto. 16:1 de Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Está hablando el apóstol aquí con respecto a las ofrendas, ¿sí? ¿Cómo tenían que hacer? Como él había ordenado, había puesto en orden a las iglesias en Galacia. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y si no prosperó, ¿qué va a poner? ¿Le va a mentir a Dios? Sí, prosperé. Dice la Biblia, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Dice la Biblia en cuanto a la ofrenda para los santos. Había un desorden en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia. Ahora, el apóstol dice, así como yo ordené.
No como le di la orden, no, como la ordené, puse en orden estas cosas. Así también les escribo a ustedes, a los corintios, que hagan como a estas iglesias yo les ordené, ¿sí? Como yo ordené a esta iglesia, así también a ustedes. ¿Qué le está diciendo? Cada primer día de la semana, para ellos el primer día de la semana es el domingo. Pongan aparte algo según hayan prosperado. En la semana usted prosperó. Y sí, bueno. ¿Y cuánto tengo que ofrendar? Lo que usted quiera. Porque la ofrenda es libre. ¿Sí? Es según haya prosperado. No es ni diezmo, ni es una ofrenda. Una ofrenda puede ser mínima o mucha. Es una ofrenda, lo que siente en su corazón. Y dice la Biblia que lo tiene que hacer con corazón sincero, con corazón alegre. No dándole manija en cada predicación. Siempre, siempre para el Señor. Haga pacto con el Señor. Venga, venga. No, no. Dice la Biblia, hagámoslo como dice la Escritura. No diciendo, bueno, está con nosotros en esta noche un pastor, está con nosotros un pastor que vino de Estados Unidos, que vino de cualquier otro lugar, y vamos a hacer una ofrenda de amor. La Biblia no habla de ofrenda de amor. Vamos a hacer una ofrenda para pagar la luz y todo lo demás. Mire, si usted quiere pagar la luz y quiere ponerse de acuerdo con algunos otros hermanos, hágalo después del culto. Póngase de acuerdo con 2, 3, 4, 5 hermanos y diga, bueno, vamos a pagar esto porque falta esto, pero no lo ponga en la iglesia. Y tampoco menos involucrando a Dios de decir, bueno, vamos a hacer una ofrenda para esto. O, como dice la Escritura, nosotros tenemos que hacer la ofrenda como dice la Biblia. Muchos han puesto, como decía hace un rato, una mesita adelante y dicen, bueno, vamos a ofrendar. A ver, levante la mano, ¿quién va a ofrendar 1000? ¿Quién va a ofrendar 500? Para avergonzar a los que no tienen. Y ponen la mesa, entonces pasan los hermanos que tienen, pasan y ponen, y aquel que tiene poco lo esconde en la mano para que no le vean cuánto puso. Y en el momento, en el tiempo de las monedas, todos trataban de poner despacito para que no sonara mucho, porque estaba poniendo poco. Recordemos que el Señor Jesucristo dice, con respecto a la viuda que había puesto 2 blancas o un cuadrante, dice que esta puso más que todos, porque todos los demás pusieron en el arca de la ofrenda los que les sobraba, pero esta puso todo su sustento, no tenía más. Dice la Biblia, y esto lo han usado mal también algunas personas, dicen, no piense hermano que va a comer mañana, póngalo todo nomás, no importa. No, 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 no es así, ¿eh? No hay que robar. No hay que robar. No hay que robar, no. Dice la Biblia que la ofrenda es algo que usted propuso en su corazón. Y lo tiene que hacer no en el momento del culto. O el apóstol Pablo decía, en otras palabras, cuando yo llegue, lo voy a leer de vuelta para que usted lo vea en el 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, ustedes háganlo aparte esto, saquen su economía, la verdad que Dios nos prosperó esta semana. ¿Qué hago? Pongo aparte algo, lo voy a dejar como una ofrenda después de haber apartado su diezmo y demás. La ofrenda es voluntaria, es agradecimiento a Dios. Para otras cosas que no son netamente usadas en algunas cosas que ya se han pactado o proyectado según el diezmo. La ofrenda es algo voluntario suyo. Porque hay muchas personas que dicen, pero me parece poco, yo tendría que darle más. Bueno, lo demás, usted de su diezmo, si quiere dar más, lo demás sería una ofrenda, de una ofrenda. Dice la Biblia que la ofrenda no debía involucrar a una persona, y mucho menos al apóstol Pablo. Supongamos que en algún momento alguien dijera, bueno, con nosotros en esta noche está el apóstol Pablo. ¿Quién quiere hacer una ofrenda de amor? Y el apóstol Pablo dice, no, yo no quiero que a mí me usen para que se recojan ofrendas. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hoy vemos en los cultos que hacen 2 o 3 cultos en la semana y los 2 o 3 veces que hacen culto piden ofrendas. Cuando la Escritura dice una vez a la semana. ¿Cuándo recogen la ofrenda? Si el culto empieza a las 20 horas, ¿recogen la ofrenda a las 20:05? O cuando está por terminar el culto. Y le dan manija, y le dan, sí, dele, que Dios bendice al dador alegre. Hermanos, la ofrenda no tiene lugar en el culto. Podríamos ver esto en un poquito más profundo con respecto a esto,
Y lo voy a ver, aunque ya estamos un poquito pasados, pero lo vamos a ver. Me va a dar un par de minutos más, lo vamos a ver. La ofrenda no tiene lugar en el culto. En el culto hay pocas cosas que se hacen. Primero y principal, se ora, se alaba a Dios y se escucha la palabra. No tiene que estar involucrado el dinero ahí. Y mucho menos pasar 1, 2 o 3 ofrendas. Mentirosos, hombres corruptos de entendimiento, que aman solamente el dinero. Están más preocupados de cuánto se juntó que si entendieron o no la palabra, o si vinieron más almas nuevas. Y lamentablemente hacen que las personas se preocupen más o se sientan mal. ¿Por qué? Porque, bueno, no pude diezmar, no pude ofrendar. Nelson me preguntaba si se pierde la salvación si no se diezma. No. Esto no quiere decir que tampoco no hay que diezmar. El no diezmar es como el mentir. Supongamos, una persona miente. Una persona que miente, según la pregunta que me hacías, Nelson. Una persona que miente, ¿se pierde? Y si sigue mintiendo, sí. Pero para salvarme, ¿cómo tengo que hacer si ya he mentido tanto o ya he dejado tanto de diezmar? Arrepentite. Dice la Biblia que hay que arrepentirse y no hacerlo más. De ahora en adelante, de aquí en adelante, lo que está en el pasado ya está, ya no lo puedo arreglar. Lo que tengo que hacer es presentarme delante de Dios, pedirle perdón por mi pecado y de ahora en adelante seguir con una vida de obediencia. Y por supuesto, no ir al lugar que usted sabe que no tiene que ir, a ponerle plata a aquel, no es sacerdote, sino aquel hombre o aquella persona que lamentablemente usa esa plata para su beneficio físico o humano o familiar. Dice la Biblia que la ofrenda es para los santos, ¿sí? El apóstol Pablo también habla con respecto a esto de que el que predica el evangelio viva del evangelio. Pero escuche bien, el que predica el evangelio, no el que predica lo que se le da la gana, costumbres y mandamientos de hombres. Entonces, se pierde la salvación y si vive de esa situación, sí, porque no solamente una persona que no diezma, no solamente es el único pecado que tiene no diezmar, porque hay otros pecados que acompañan a esto. ¿Sí? No quiero entrar en este tema porque es un tema bastante amplio, pero ¿podemos arreglar el tema del diezmo? Sí. Arrepintiéndonos y empezando a mirar para adelante una nueva vida. ¿Sí? Tratar de hacer y cumplir con lo que Dios me pide. Vuelvo a repetir, el diezmo o la ofrenda el diezmo más que nada es una obediencia a Dios. La ofrenda es voluntaria y es más que nada un agradecimiento, es una ofrenda, es una dádiva que el hombre da para los servicios de la iglesia. El hombre, lamentablemente, ha hecho mercadería de las ovejas con respecto a esto. Y usan la ofrenda y esperan que lleguen todas las personas para pedir la ofrenda. ¿Por qué no la piden antes? Porque hay poca gente. Entonces quieren primero endulzar a la gente, prepararlas con algún mensaje para después, bueno, hermanos, como oímos el mensaje, ¿quién está dispuesto a darle al Señor con corazón contento? La Biblia dice que el diezmo o el tema de la ofrenda no ocupaba lugar en el culto. ¿Por qué se incorporó al culto? Y porque aprovechan, ya que están todos juntitos, pedirle 1, 2, 3 veces. La Escritura dice, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 21, Lucas, vamos a ver allí, Lucas capítulo 21, por favor, vamos a ver 2 pasajes más. Lucas capítulo 21, en el versículo 1, hablando aquí Jesús, o estaba Jesús aquí, dice, levantando los ojos, vio a los ricos, el Señor Jesucristo, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Amén? Dice la Biblia que, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas.
Veamos aquí, en el templo, en aquel tiempo, no se mezclaban, ¿sí?, los varones con las mujeres, y también estaba el atrio de los gentiles. No se mezclaban en un momento, en el momento del culto, en el momento de la palabra, no se mezclaban porque estaban bien divididos. Incluso el apóstol Pablo habla con respecto a esto y dice que si hay alguna mujer que le quiere preguntar al marido, pregúntele en la casa. No haga un desorden en la iglesia tratando de conversar o preguntarle al marido. ¿Mm? Porque no se mezclaban. Ahora, ¿cómo es que se mezclan aquí? ¿Y cómo es que el Señor, si estaba en el templo, ¿sí?, si estaba con los discípulos, no tomaba atención a la palabra, ¿sí?, y estaba, como dice aquí, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban ofrendas, y vio también a una viuda, y dijo: en verdad os digo que esta viuda ha hecho más que todos. ¿A quién le decía? A los discípulos. No, o sea, que no estaba escuchando, no estaba atento a lo que se predicaba, y no, porque no era momento de culto, ¿sí? No era un momento de culto. Nosotros vemos en Marcos, ahora por favor veamos en Marcos, en el capítulo 12, la misma situación. Marcos 12, vamos a ver en el versículo 41, Marcos 12, 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿dónde estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda? Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea que vemos aquí que el momento de la ofrenda no había palabra, o ya se había predicado o todavía no se predicaba, pero no era un momento de la palabra, no era un momento de culto, era un momento donde estaba el pueblo, venía al templo y había un momento de ofrenda, ¿sí?, y nada más. O sea, ni se pedía ni nada, había un lugar donde estaba el arca de la ofrenda. Allí estaba Jesús, miró esto y le dice a los discípulos: miren, esta echó más que todos. O sea que no era un momento de culto, no era un momento de culto, era un momento donde se traían las ofrendas al templo, porque si no, el Señor era el primer hombre que tenía que estar más atento a la palabra, y era el que estaba desubicado, podríamos decir, en no tener atención, no poner atención a lo que se estaba predicando o se estaba exponiendo, porque no era un momento de culto, ¿sí? No había alabanza ni nada. Hoy vemos, por ejemplo, que, bueno, vamos a pasar la ofrenda, vamos a cantar una alabanza, vamos a cantar un cántico. Dios ama al dador alegre, así que, hermano, no ponga con el bolsillo derecho, ponga con el izquierdo o con el de atrás donde puso la plata, ¿sí? No dé lo poquitito, dé más, porque entre más usted siempre más. Y interpretan muy mal muchos versículos solamente para animar a la gente a que como que le preste a Dios y Dios le va a devolver el doble. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que usted tiene que obedecer por amor, ¿sí? Dios se compromete a reprender por usted al devorador y se compromete a hacer muchas cosas por usted, en su economía y en su vida íntima, particular, social y familiar. Pero no le metamos miedo a la gente haciendo esto, haciendo un pacto. Vamos a poner acá un pacto, vamos a hacer un pacto que usted con Dios, pero Dios no está haciendo pacto con nosotros, o nosotros no estamos haciendo pacto con Dios, al menos por dinero. Usted lo que tiene que cumplir en la iglesia es con el diezmo y con la ofrenda, pero como dice Dios en la Biblia. No le ponga ni nombre, no le ponga fecha, no le ponga nada, porque Dios lo conoce, hermano. Dios sabe si usted lo hace para Él o no lo hace. Dios lo sabe muy bien. Entonces, el sobrecito, déjelo aparte. Si lo va a hacer, ore antes de dar su diezmo, ore antes de poner su ofrenda, porque Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Dígale: Señor, esto se lo doy porque lo he recibido de su mano. Es suyo, Señor. Lamentablemente, en muchas iglesias han hecho todo lo contrario. Y han avergonzado a aquellos que no tienen, y han hecho, bueno, vamos a hacer este pacto, vamos a ofrendar de tal manera. Hermanos, lamentablemente, muchas personas han hecho lo incorrecto
A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sí. Pero mucha gente lamentablemente ha hecho lo incorrecto y no se ha ocupado en buscar, ¿sí?, lo que dice la Escritura con respecto al diezmo y las ofrendas. Dios no obliga a nadie. Dios no lo obliga a nadie. Como Dios tampoco lo puede obligar a seguirlo. Por eso que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, sígame. No dice, no, vos me vas a seguir. No, dice el que quiera. Como también aquí, el que quiera cumplir con los mandamientos, cúmplalo, será bendito. Pero no solamente el diezmo y la ofrenda, porque muchos hacen hincapié en esto, sino con todos los mandamientos, con toda la obediencia a Dios, ¿sí? Así como lo podemos seguir en obediencia a Dios en todas las otras áreas o los otros mandamientos, lo podemos seguir al Señor diezmando y ofrendando. Dios no puede violar nuestra voluntad, si no nos puede obligar a hacer esto, tenemos que entenderlo. Por eso tenemos que ir a la oración y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Porque todo lo que usted tiene, ya finalizando y escuche bien, usted no diezma, Dios se lo cobra igual el diezmo, porque esa plata es de Dios. Dios se lo cobra igual. Terminará pagando más en otra área o en otra situación, o le acontecerá algo que va a tener que gastar plata en algo indebido. Esto no estaba en mis planes. Al final Dios le sigue cobrando o le sale cobrando el diezmo igual, porque es de Él. Ahora, hagámoslo por amor. Hagámoslo por una obediencia a Dios, porque realmente he entendido que todo lo que tengo es de parte de Dios. La vida que tengo le pertenece a Dios. La vida de Dios la quiere poner en mi corazón y en su corazón para que nos vaya bien en todo, ¿sí? Hay muchas cosas que el hombre no ha entendido y que lamentablemente todo lo pasa por el diezmo y por la ofrenda. Muchos predicadores, muchos líderes. Y la mentira, y el engaño, y la hipocresía, y la vanidad. Trae bendición, sí, César. Trae bendición, sí, ofrendar o diezmar, como cualquier otro mandamiento. Dice la Biblia, por ejemplo, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. O sea, hay una bendición, hay una promesa, y serás de larga vida sobre la tierra. El diezmar y el ofrendar también trae bendición. Dice la Escritura, como leíamos recién, Él va a reprender por nosotros al devorador. O sea, el enemigo por ahí trae esta situación de nuestra vida. El hombre no diezma, el hombre no ofrenda, y el devorador viene, ¿sí? Y bueno, lamentablemente el hombre termina perdiendo lo que en algún momento parecía que había ganado. Y Dios reprende también al diablo, ¿sí?, aquel que quiere destruirnos o no nos quiere dejar prosperar. Por eso dice la Escritura, como veíamos en Malaquía, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Así trae bendición obedecer al mandamiento de Dios con respecto a la ofrenda y al diezmo. Dice también, como estamos viendo, el que no quiere hacerlo, el que no quiere diezmar, el que no quiere ofrendar, no lo haga, porque Dios no lo obliga. Pero al final, el hombre, la mujer, va a tener que enfrentar las consecuencias ante Dios. Porque Dios va a decir, bueno, pero yo te dije, la Biblia decía que tenías que hacer esto. ¿Por qué no lo hiciste? No, porque estaba, bueno, hoy estamos explicándolo bien. Normalmente el diezmar o el ofrendar va en contra del cocodrilo que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Yo, pero voy a dar, parece que voy a quedar con menos plata. Y no, si todo lo que recibimos lo recibimos de la mano de Dios. Todo le pertenece a Dios. Cuando yo lo hago por amor, Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me añade. Dios hace multiplicar todas las cosas en mi vida. Los hombres no se empobrecen, hermanos. Los hombres no se empobrecen en devolverle a Dios lo que es de Dios. El hombre no se empobrece en dar un diezmo, en dar una ofrenda a Dios. No se empobrece, no. La pobreza viene cuando no se hace esto. ¿Sí? No solamente en lo económico, sino en la pobreza espiritual. En la pobreza en muchas áreas o recursos de la vida del hombre. Esto de hacer pactos y compromisos no están escritos en la palabra de Dios. No traen bendición poner por obra, ¿sí?, estas cosas que nos propone el hombre, y mucho menos, como decíamos antes, de poner el nombre en el sobre. No quiero extenderme más porque ya llevamos 1:14. Hermanos, diezmos y ofrendas. Como veíamos en el libro de Malaquías, para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. Los primeros y principales que roban
son los pastores, los líderes, los sacerdotes. Obviamente que también el hombre que no diezma, el hombre que no ofrenda, dice que también le está robando a Dios, porque como vemos en el libro de Malaquía, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, la nación toda la había robado al Señor, pero principalmente estos sacerdotes de aquel entonces. Y hoy vemos lo mismo. Hoy vemos líderes que están más preocupados. ¿Cuánto se juntó en dinero? Que realmente en cuánto creció la persona en cuanto al conocimiento de la palabra. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. No nos quedemos con esto que estamos escuchando hoy. Indaguemos, preguntemos. Haga su pregunta, haga su consulta después, pero también lea la Biblia, escudriñe las Escrituras. Porque lamentablemente hoy muchas iglesias ocupan más tiempo en las alabanzas. Fíjese, saque una cuenta. ¿Cuánto tiempo de alabanza hay? ¿Cuánto tiempo hay que recorren en la iglesia o transcurren en la iglesia para pedir el diezmo o la ofrenda? ¿Y cuánta palabra? ¿Cuánto tiempo se dedican a la palabra? Creo que Dios es bueno y es para siempre su misericordia. La verdad no había hablado así antes con respecto a esto. Pero no se deje robar, hermano, hermana, oyente, no se deje robar por los hombres. Cumpla con Dios con lo que tiene que cumplir. Porque usted cada mañana le pide a Dios que lo proteja, que lo ayude, que lo ilumine. Pero también Dios quiere que usted cumpla con sus mandamientos. Que no tan solo sea fiel, que sea verdadero, ¿sí?, que ama a su prójimo, también que cumpla con lo que Dios le pide. Y Dios le va a bendecir. Dios va a reprender por usted al devorador, Dios lo va a bendecir en todas las áreas de su vida también. Porque esta es una área más. No es que solamente haciendo esto ya está. ¿Y lo demás? Lo demás también lo tengo que cumplir. Recordemos que Jesús dijo, esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Amén? Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer esto otro. O sea, ¿tengo que ser verdadero? Seamos verdaderos. ¿Tengo que orar? Oremos. ¿Tengo que leer la Biblia? ¿Me tengo que santificar? Santifiquémonos. ¿Tengo que diezmar? También. ¿Tengo que ofrendar? También. Porque si no lo hago, lamentablemente, como dice la Escritura, en vez de recibir bendición, vamos a recibir maldición en esa área de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios le ilumine, que Dios le ayude. Discúlpeme el tiempo que hemos tomado, pero es muy importante. Me he tenido que apurar en algunas partes para no profundizar mucho, pero apelo a la misericordia y al Espíritu Santo de Dios que abra su entendimiento para que pueda comprender esto. El hombre quiere hacer todo lo que le dicen y le enseñan. Y hay muchos mal enseñados que hacen todo lo que le dice el pastor. Y lo que le dice su pastor, ¿está escrito o es un engaño solamente para obtener su dinero, su sacrificio? Por eso hoy he expuesto por la Biblia cómo debiera ser el diezmo y la ofrenda. Como dice la Escritura. El diezmo no tiene lugar en el culto. La ofrenda no tiene lugar en el culto. Es antes o después. Y no es necesario cantar una alabanza y nada por el estilo para pasar el diezmo, pasar la ofrenda. Dios pueda bendecirnos, Dios nos puede ayudar, ¿sí?, en esta área, porque es muy importante para nosotros poder entender todas las áreas de nuestra vida. Muy importante, muy importante. Así que, hermanos, no se dejen engañar. La Biblia sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado, como veíamos. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es inmutable el sacerdocio del Señor. El sacerdote recibe los diezmos. Esta obediencia al diezmo y a la ofrenda la recibe Dios en gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día miércoles nos volveremos a encontrar para poder seguir en esto que es la introducción a este mundo espiritual del cual se nos negó mucho por haber creído o haber confiado en los hombres. Espero que podamos seguir conectados, ¿sí?, que usted pueda seguir estudiando, ¿sí?, la palabra de Dios. No se deje llevar por argumentos de hombres. Hay muchos que dicen que ya no hay que hacer esto porque ya pasó. Es mentira, esto sigue siendo. No nos dejemos llevar por nuevas doctrinas, por nuevas olas de conocimientos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Lo único que ha cambiado en todo esto que tenemos aquí es la ley del sacrificio. Pero lo demás sigue inmutable, sigue igual.
vuélvalo a ver, vuélvalo a escudriñar y Dios pueda iluminarle en este día. Que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios lo permite, el día miércoles nos volveremos a ver. Para esto, para poder finalizar, le pido que hagamos una oración, invitándolo también a cada hermano y hermana que ha escuchado hoy, a que siga orando en su casa, ¿sí? Y que después me mande ahí por el Facebook, porque también estamos transmitiendo en vivo por el Facebook, que me mande algún comentario, alguna pregunta, que no voy a dudar en responderle y aclarárselo en una segunda oportunidad. Dios eterno, Dios todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que ha tenido para con nosotros, dándonos a entender con respecto a su palabra. Señor, abra nuestro entendimiento para que comprendamos su buena voluntad. Es agradable su voluntad, es perfecta. Ayuda a mis hermanos oyentes también, Señor, que cada uno de ellos pueda haber recibido conocimiento, sabiduría, para que verdaderamente también puedan ser benditos por usted. Este tema en el cual mucho se ha mentido y se ha robado, Señor, a las personas, que usted los pueda ayudar y bendecir a nuestros hermanos, por favor. A cada oyente, por favor, tenga misericordia, Señor, para que podamos crecer en esta buena voluntad suya que es agradable y es perfecta. Permítanos, Señor, seguir con salud y con vida. Aquellos enfermos, atribulados y angustiados, usted puede extender su mano para sanarles, para fortalecerles, para ayudarles en todas las áreas de su vida. Por favor, reprenda por nosotros al devorador, reprenda por nosotros al enemigo invisible que no vemos, Señor, y ayuda a aquel que está enfermo, aquel que está contagiado de COVID, Señor, aquel que está con alguna patología, Señor, de su enfermedad de hace muchos años, que usted pueda ayudarle, fortalecerle y sanar a aquel que usted, Señor, anhela sanar también. Tenga misericordia, considere en nuestra vida que somos barro, que somos, Señor, estamos solamente de paso aquí en la tierra por un tiempo. Que usted tenga misericordia y nos haga misericordia, haciéndonos bienes. Bendiga al oyente, Señor, prospere al hermano y a la hermana, Señor, y tenga misericordia también de los jóvenes y de los niños. Muchas gracias le doy en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El día miércoles, si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar. Cualquier cosa, escríbame y allí estaremos después comunicando nuevamente. Hasta el miércoles a las 20 horas, hermanos. Perdóname.
míos.